Soy Alejandro, tengo 35 años, y la madre de mi asquerosa exesposa me amenazó con demandarme por dinero, así que su propia familia la dejó de lado. Antes de continuar con mi historia, me encantaría saber desde dónde me estás viendo. Deja tu ubicación en los comentarios y dale like si quieres más historias sobre cómo enfrentar la manipulación familiar y la venganza silenciosa, porque lo que sucedió después te mostrará exactamente por qué los límites lo son todo. Trabajo como contratista independiente para la empresa, ganando un ingreso estable que me permite vivir cómodamente solo, lo que se convirtió en el escenario perfecto para negarme a dejar que alguien se aproveche de mí nuevamente. La primera vez que leí su correo electrónico, sentí la mezcla familiar de irritación e incredulidad porque tuvo la audacia de exigirme dinero como si nuestro divorcio no hubiera terminado con todas las obligaciones que alguna vez tuve con su familia y como si los años de generosidad silenciosa que mostré durante mi matrimonio fueran algo a lo que ella tuviera derecho indefinidamente. Afirmó que yo había olvidado el apoyo mensual de 100,000 yenes que envié durante años. Me acusó de abandonarla y amenazó con acciones legales con un tono tan arrogante que prácticamente podía oírla ensayando sus lágrimas falsas para la audiencia en el tribunal familiar que asumía que podría manipular. Escribió que si no enviaba 300,000 yenes por los últimos 3 meses de inmediato, desataría a su excelente pariente abogado contra mí. Advirtió que podría ser arrestado por un caso doméstico y terminó con una amenaza velada sobre cómo un hombre joven como yo no querría arruinar su futuro terminando en prisión. Durante años, envié ese dinero mensualmente por sentido del deber porque mi exesposa me decía que su madre tenía problemas económicos, pero nunca cuestioné a dónde iba el dinero ni porque nadie más en la familia parecía contribuir, y ahora, después del divorcio, me di cuenta de lo ciego que había estado ante la forma en que manipularon mi generosidad hasta convertirla en una obligación que nunca acepté. Recordé cómo mi suegra renunció a su trabajo de medio tiempo en el momento en que supo que yo enviaba dinero, como decía abiertamente que estaba jubilada y merecía descansar aunque su pensión apenas cubriera los servicios, y como mi cuñada compró la casa en la que vivía, aún así, de alguna manera se convirtió en la única otra persona que aportaba dinero, y en pequeñas cantidades. Nunca me agradeció por cubrir su comida, servicios, visitas médicas y entretenimiento mientras actuaba como una reina en el matrimonio de su hija, y ahora tenía el descaro de actuar como si yo fuera un criminal por terminar los pagos de apoyo a los que me había obligado durante años. Escribí mi respuesta sin dudarlo, declarando con calma que nuestro divorcio había anulado cualquier obligación de seguir enviando apoyo, que era libre de emprender acciones legales si así lo deseaba y que no tenía intención de reanudar los pagos bajo ninguna circunstancia. Envié el correo, guardé una copia en una carpeta que llamé Archivo B para documentación, y esperé porque sabía que alguien como ella no aceptaría el rechazo sin escalar sus amenazas. Recordé cómo durante nuestro matrimonio insistía en que su presencia era una bendición porque podía ayudar a mi esposa mientras yo trabajaba largas horas, pero la realidad era que se sentaba en la sala criticando mi comida, dándome lecciones sobre los valores familiares japoneses y recordándome constantemente que el valor de un hombre se mide por lo bien que provee para todos a su alrededor. Recordé la noche en que me regañó por no comprarle un regalo de cumpleaños caro cuando acababa de pagar la deuda de la tarjeta de crédito de mi exesposa sin quejarme, y recordé la vez que se rió abiertamente cuando sugerí que su hijo podía aportar algo de su trabajo de medio tiempo ya que vivía sin pagar renta en esa casa. Tomaron y tomaron hasta que ya no reconocía los límites entre la bondad y la explotación, y ese correo fue la prueba de que cortar lazos por completo había sido la decisión correcta porque confundió mi decencia con debilidad y asumió que seguiría pagando indefinidamente para evitar el conflicto. No lloré, ni sentí culpa, sentí alivio porque por primera vez en años, ya no estaba bajo su control. Dijo que me arrepentiría de mi decisión, pero en el fondo sabía que el único arrepentimiento vendría de ella cuando se diera cuenta de que nadie más estaba dispuesto a continuar donde yo lo dejé. Tomé capturas de pantalla del correo, se las envié a mi excuñada para dar contexto y le pregunté directamente si el pariente abogado que mencionaba su madre siquiera existía, sabiendo muy bien que probablemente era un farol para asustarme y que cediera. Me senté y me preparé para el inevitable segundo correo que intentaría manipularme con culpa, sabiendo ya cuál sería mi siguiente paso si volvía a cruzar la línea porque esta vez, ya había terminado de hacer el papel de yerno obediente en una familia que me trató como una billetera sin fondo. Recordé todos los años en que envié 100,000 yenes cada mes sin falta porque mi exesposa insistía en que su madre no tenía otra forma de mantenerse,
Y nunca cuestioné la verdad de esas palabras porque asumía que ayudar a la familia era lo honorable y que todos los demás en su familia también contribuían de alguna manera para compartir la carga. Ahora me di cuenta, con rabia, de que ese dinero nunca fue considerado un apoyo temporal, sino que lo trataron como un salario garantizado por una mujer que no volvió a trabajar ni un solo día después de que empecé a transferir fondos, y podía ver claramente cómo mi amabilidad se había convertido en una obligación que nunca acepté. Recordé que incluso cuando mi exesposa y yo teníamos nuestras propias dificultades financieras, con ella gastando en exceso en artículos de lujo y acumulando deudas que yo pagaba en silencio, su madre nunca sugirió reducir la cantidad que enviaban y me agradeció por cubrir todo, desde su comida y facturas médicas hasta los servicios y los gastos de vacaciones, como si yo fuera una fuente inagotable destinada a sacrificar mi propio futuro por su comodidad. Recordé cómo se jactaba ante sus amigas de su vida fácil, diciendo que sus hijos la adoraban y que era afortunada de tener un yerno que entendía el valor del apoyo familiar, sin reconocer jamás el resentimiento silencioso que crecía en mí al ver cómo trataba mis aportes como un derecho adquirido. Renunció a su trabajo de medio tiempo en cuanto empecé a enviar dinero, declarando que merecía descansar tras años de trabajo duro, pero nadie en su familia señaló que su pensión apenas alcanzaba para la comida y que, sin mis pagos mensuales, habría tenido que vivir realmente dentro de sus posibilidades o buscar otra fuente de ingresos. La hermana de mi exesposa, que vivía en el extranjero, había comprado la casa que ocupaba su madre, pero aparentemente contribuía muy poco económicamente más allá de eso, y ahora me daba cuenta de que yo había sido la razón principal por la que su madre podía vivir sin pagar alquiler y con suficiente dinero disponible para darse pequeños lujos que jamás compartió con quienes financiábamos su existencia. Su nieto, un estudiante de secundaria, era presionado para entregar parte de su salario de su trabajo de medio tiempo bajo la excusa de ayudar en la casa, pero nadie pensó en protegerlo de la carga de subsidiar el estilo de vida de su abuela mientras ella lo regañaba por querer gastar su dinero en su propia educación o pasatiempos. Ahora veía que toda la estructura de apoyo que la rodeaba era unilateral, con todos los demás dando bajo presión mientras ella no hacía nada por reducir su dependencia, actuando como el centro de un sistema diseñado solo para sostener su comodidad a cualquier costo. Una vez me dijo durante una cena navideña que debía sentirme orgulloso de ser el tipo de hombre que provee para más que su familia inmediata, pero nunca consideró lo insultante que era escuchar eso de alguien que no había aportado nada propio mientras trataba mis sacrificios financieros como algo normal. Pensé en los años en que celebró sus cumpleaños con comidas elaboradas que yo pagaba sin ser invitado a la mesa porque decía que era solo para la familia, y como me sentaba solo preguntándome cómo me había convertido en un extraño en la casa que ayudaba a mantener. Nunca hubo un solo mes en que verificara si podía permitirme el pago, nunca una sola vez ofreció siquiera un gesto simbólico de agradecimiento, y aún así ahora tenía el descaro de amenazar con acciones legales cuando decidí terminar lo que nunca fue una obligación legal en primer lugar. Usó su edad y su posición de suegra como armas para avergonzar a cualquiera que cuestionara su derecho. Y me di cuenta con una claridad dolorosa de que yo había sido su blanco favorito porque era demasiado educado y reacio a confrontar sus manipulaciones hasta ahora. Cuanto más recordaba, más evidente se volvía que mi silencio durante esos años la había hecho creer que podía controlarme indefinidamente, y este segundo intento de amenazarme era solo el último de un largo patrón de chantaje emocional disfrazado de expectativas familiares. Tomó mi amabilidad como debilidad, mi sentido del deber como una correa, y ahora tenía el descaro de acusarme de negligencia cuando lo único que había hecho era alejarme de sus demandas interminables. Al revisar el historial de pagos en mis registros bancarios, vi claramente cuánto había sacrificado, años de ahorros, oportunidades de invertir en mi propio futuro y momentos en los que pude haber dicho que no, pero no lo hice porque creía que ser un buen hombre significaba no dejar jamás que la familia sufriera. Ahora estaba claro que el único sufrimiento había sido el mío, mientras ella vivía cómodamente a mi costa sin rendir cuentas, y en ese momento resolví que nunca más le daría la satisfacción de creer que podía controlar mi vida. Abrí mi correo electrónico de nuevo para releer su mensaje y confirmé para mí mismo que cada palabra destilaba derecho y amenazas veladas, como si creyera que el miedo me obligaría a volver al mismo ciclo de sumisión silenciosa que ya había drenado años de mi vida y millones de yenes de mis ahorros. Comencé a redactar mi respuesta deliberadamente porque entendía que esta réplica cortaría por completo su control imaginario o la envalentonaría a escalar aún más su manipulación, y me negué a dejar siquiera la más mínima apertura para que torciera mis palabras en mi contra.
Escribí en un lenguaje calmado y preciso que nuestro divorcio había roto legal y moralmente cualquier expectativa de apoyo financiero de mi parte. Le recordé que los pagos de manutención tras el divorcio nunca fueron parte de ninguna orden judicial ni acuerdo escrito, y le indiqué que era libre de emprender cualquier acción legal que considerara necesaria porque ya no reconocía ningún vínculo entre nosotros que justificara sus demandas. Añadí que mi decisión era final y no negociable. Presioné enviar sin dudarlo y guardé una copia en mi carpeta segura porque anticipé su inevitable intento de alegar que yo había sido grosero, abusivo y irresponsable en mi comunicación. A las pocas horas, recibí un mensaje de mi excuñada que confirmó que el supuesto pariente abogado que mencionó mi exsuegra no era más que una conexión familiar lejana que nunca había estado involucrada en asuntos de la familia y que probablemente ni siquiera la reconocería si se cruzaran por la calle. Me explicó que era el hermano de un exmarido de una prima recasada por parte de padre, una relación tan absurdamente indirecta que incluso ella se rió de cómo mi ex-suegra se atrevía a usarla como amenaza, y sentí que mi determinación se endurecía al darme cuenta de que esta mujer intentaba usar pura ficción como arma contra mí. Me pareció profundamente injusto que creyera que podía lanzar palabras como demanda y arresto sin entender siquiera la diferencia básica entre el derecho civil y penal. Y aún así esperaba que yo temblara de miedo porque había vivido toda su vida creyendo que gritar lo suficiente le daba la razón. Había manipulado durante años a sus hijos, a su nieto y a mí con ese mismo tono de superioridad, sin detenerse nunca a considerar si sus exigencias eran razonables o si las personas que financiaban su comodidad estaban sufriendo en silencio. Durante años absorbí sus insultos sobre mi ética de trabajo, mi elección de regalos y mi incapacidad para cumplir con sus anticuados estándares de masculinidad, mientras pagaba sus cuentas en silencio para que pudiera presumir ante los vecinos de su jubilación despreocupada, y ahora quería fingir que yo era el villano por recuperar mi autonomía después de que me había exprimido hasta dejarme seco. Nunca trabajó por la vida que disfrutaba, nunca agradeció a quienes sacrificaban su futuro para sostener el suyo, y aún así estaba lista para destruir a cualquiera que se atreviera a decirle que no, porque en su mente, la familia existía para servirle incondicionalmente. Fue repugnante darme cuenta de lo normalizado que se había vuelto su comportamiento en la familia, de cómo mi exesposa restaba importancia a mis preocupaciones con tópicos sobre la piedad filial, y de cómo incluso el nieto que vivía bajo su techo había sido condicionado a creer que era normal entregar su salario antes de poder gastar un solo yen en sí mismo. Entonces entendí que mi respuesta no era solo para cortar sus exigencias, sino también para recuperar la dignidad que había entregado demasiado fácilmente por evitar el conflicto en un hogar donde el amor dependía de la obediencia financiera. Al cerrar mi portátil, me recordé que esto ya no era mi problema, que no tenía ninguna obligación moral de proteger a una mujer que me trataba como un recurso inagotable, y que cada centavo que retuviera en adelante no era un robo, sino simple justicia. Sus amenazas ya no me asustaban. Sus intentos de manipulación ya no tenían peso, y sentí la primera sensación de libertad en años al saber que me había defendido sin titubear. Al día siguiente encontré su segundo correo esperando como un venenoso recordatorio de que las personas que prosperan manipulando nunca se rinden en silencio, porque había pasado de las amenazas legales a una repugnante muestra de falsa preocupación, fingiendo que quería dialogar y perdonarme si demostraba honestidad, reanudando los pagos que creía que le correspondían por derecho. Me acusó de hacerme el fuerte por miedo, afirmó que había vivido lo suficiente para reconocer la desesperación tras mis palabras, e insistió en que me arrepentiría de mi rebeldía porque, en su retorcida visión del mundo, solo la sumisión podía evitar la ruina que con tanto entusiasmo me auguraba. Sus palabras destilaban arrogancia al presentarse como una anciana sabia tratando de guiar a un joven tonto de regreso al camino correcto de mantener a una familia que hacía tiempo había perdido cualquier derecho moral sobre mi generosidad. Hablaba de perdón como si yo fuera quien le hubiera hecho daño, ignorando los años en que sacrifiqué mis metas financieras y mi paz personal para financiar su ociosidad, y trató de disfrazar su codicia de compasión en un desesperado intento de preservar su cómoda vida construida enteramente sobre el trabajo ajeno. Leí su mensaje lentamente, no por vacilación sino para dejar que cada frase manipuladora se grabara en mi memoria como evidencia del derecho desmedido que me había llevado hasta aquí. Y con cada línea sentí como mi repulsión se solidificaba en una resolución inquebrantable de cortar el contacto de forma total y definitiva. Vi su actuación con claridad porque gente como ella no negocia de buena fe, exige, manipula, amenaza, y espera que sus víctimas cedan bajo presión simplemente para restaurar una paz falsa. Era una experta en tergiversar los hechos para pintarse como víctima,
ignorando la injusticia de obligar a su nieto a entregar su salario y mis años de apoyo incondicional que ahora despreciaba como simples obligaciones y no como sacrificios. Jamás reconoció el agotamiento que causaban sus exigencias, nunca admitió cómo su dependencia había dañado las relaciones a su alrededor, y seguía ciega ante el hecho de que su egoísmo estaba asfixiando incluso a sus familiares más cercanos. Me negué a premiar su insistencia con otra respuesta porque sabía que el silencio hablaría más fuerte que cualquier palabra, y abrí la configuración de mi teléfono para bloquear su dirección de correo electrónico con una calma que provenía de entender, finalmente, que no tenía ningún poder real sobre mí. Guardé su último mensaje en mi carpeta de documentación junto con el primero, etiquetándolo cuidadosamente por si más adelante intentaba afirmar que la había cortado sin motivo, y no sentí culpa alguna al romper el último hilo que me unía a sus demandas tóxicas. Fue impactante darme cuenta de lo fácilmente que podía pasar de las amenazas a una calidez falsa en su intento de recuperar el control, y solo podía imaginar cuántas veces había utilizado estas tácticas con éxito en otros que carecían de la fuerza para resistirse. Creía que su edad le daba la autoridad para exigir obediencia, pero ahora veía su comportamiento por lo que realmente era, puro egoísmo disfrazado con el lenguaje del deber familiar, toda una vida de explotación normalizada bajo la excusa de la tradición. Me subestimó por completo al suponer que me derrumbaría bajo el peso de sus palabras, sobreestimó su propia importancia en mi vida, y no entendió que el respeto se gana con gratitud y justicia, no se impone mediante el miedo o el chantaje emocional. Desactivé las notificaciones de su cuenta, sabiendo que nunca más volvería a perder un solo segundo leyendo sus desesperadas súplicas, y me prometí que, por mucho que ella intentara escalar desde aquí, mi respuesta seguiría siendo la misma. El ciclo de control que había mantenido durante años finalmente se rompió, y la realización de que ya no tenía que cargar con sus cargas se sintió como una liberación, porque había pasado demasiado tiempo creyendo que le debía algo a una mujer que solo me veía como un medio para un fin. Su silencio en los días siguientes confirmó que mi negativa la había dejado más atónita que cualquier respuesta posible, y supe que por primera vez se veía obligada a enfrentar la posibilidad de que su reinado de tiranía silenciosa estaba llegando a su fin. Supe por mi excuñada que su hijo se le había acercado recientemente en silencio y desesperación porque su abuela le había exigido que entregara todo su sueldo de medio tiempo en vez de solo una parte, dejándolo sin nada para sus propias necesidades y obligándolo a considerar renunciar a actividades extracurriculares y tutorías que eran fundamentales para su futuro. Ella explicó cómo el chico se sintió demasiado intimidado para negarse, habiendo crecido en un entorno donde el deber filial se predicaba como un evangelio, y cómo lo regañaron incluso por sugerir que podría necesitar algo de dinero para sí mismo. Me contó cómo, al regresar del extranjero, encontró a su madre durmiendo plácidamente mientras su hijo soportaba mañanas de mera subsistencia, sobreviviendo solo con arroz y algas secas porque el refrigerador no tenía nada más para él y la mujer mayor nunca se preocupó por asegurarse de que hubiera comida para el niño del que decía cuidar. Fue horroroso darse cuenta de que, a pesar de tener 3 fuentes de ingreso, la mía, la de su hija y la de su nieto, aún logró crear un hogar donde incluso las comidas básicas eran descuidadas porque cada yen se destinaba a su comodidad personal. Ella describió cómo su hijo admitió que le advirtieron que no comiera alimentos congelados del congelador porque estaban reservados para sus almuerzos, obligándolo a conformarse con las sobras después de que ella tomara lo que quería, y se dio cuenta en ese momento de cuán profundamente el egoísmo de su madre había dañado no solo a su exyerno, sino también a su propio nieto. Pude escuchar la rabia en el mensaje de mi excuñada mientras relataba cómo su hijo confesó que, incluso con todas sus contribuciones, su abuela había empezado a presionarlo para que tomara más turnos en su trabajo de medio tiempo para poder darle aún más dinero. Era el mismo patrón que yo había soportado, excepto que ahora el objetivo era un niño apenas mayor de edad, y entonces entendí que la avaricia de mi ex-suegra no tenía límites porque creía que cada miembro de su familia le debía su trabajo e ingresos sin cuestionarlo. Mi excuñada reveló que, al llegar a casa, la vivienda estaba oscura, silenciosa y sin comida preparada ni evidencia de cuidado para su nieto, lo que confirmó su creciente sospecha de que su madre veía a su nieto no como familia a la que cuidar, sino como otro recurso financiero a explotar. Explicó cómo inmediatamente llevó a su hijo a comer y luego al supermercado para abastecerse de víveres porque no podía tolerar ni un día más viéndolo vivir en tal privación mientras su abuela acaparaba los recursos destinados al hogar. Me admitió con vergüenza que durante años había enviado a su madre un apoyo mensual propio creyendo que era necesario,
sin darse cuenta hasta ahora de cómo sus contribuciones habían sido malgastadas y cómo su hijo había quedado vulnerable en una casa donde solo importaba la comodidad de una persona. Sentí una furia creciente al saber que, incluso con su pensión y varios miembros de la familia apoyándola, mi ex-suegra había creado un ambiente donde un adolescente se sentía responsable de mantener el hogar, una responsabilidad que nunca le correspondía. Era repugnante pensar que ella había disfrazado su explotación como tradición y respeto mientras vivía cómodamente y dejaba a la siguiente generación luchar por las obras. Al escuchar los detalles de su regreso, quedó claro que el hogar se mantenía unido por la intimidación y la culpa en lugar del cuidado genuino, y que el dominio de mi ex-suegra sobre su familia había prosperado porque nadie se había enfrentado a ella el tiempo suficiente para romper el ciclo. Entonces entendí que mi negativa a reanudar los pagos no solo había sido para protegerme a mí mismo, sino que también le había dado a mi excuñada la fuerza para enfrentar una realidad que durante mucho tiempo había intentado ignorar. La toma de conciencia de que había sido cómplice al permitir esta dinámica durante años me llenó de una determinación sombría de no permitirlo nunca más, y me dije a mí mismo que si cortarla económicamente la dejaba luchando por sobrevivir, entonces sería la primera vez en décadas que enfrentaba las consecuencias de su propio egoísmo. Mi excuñada me contó que, poco después de haber confrontado a su madre sobre el estado de la casa y la explotación de su hijo, regresó tarde una noche y encontró a un hombre sentado en la sala con su madre, un hombre que se presentó como abogado y que supuestamente estaba allí para discutir opciones legales en mi contra por negarme a continuar con los pagos de manutención que su madre insistía que se le debían. Al principio escuchó en silencio, permitiendo que su madre soltara acusaciones y fantasías sobre cómo podía hacer que me arrestaran bajo una ley doméstica imaginaria que supuestamente permitía el encarcelamiento por lo que ella llamaba abandono, mientras el abogado se sentaba en silencio y la dejaba terminar antes de explicarle cuidadosamente los verdaderos límites legales de sus amenazas. El abogado aclaró con tono mesurado que no había base criminal para sus demandas porque el tema del apoyo entre familiares políticos después de un divorcio pertenecía estrictamente al ámbito civil, lo que significaba que, incluso si intentaba llevar el caso, lo máximo que podría lograr sería una reclamación por apoyo voluntario no pagado, la cual no tenía peso legal en ausencia de un acuerdo vinculante. Señaló tajantemente que ningún tribunal del país autorizaría un arresto por una disputa familiar sobre dinero, y le recordó que los casos domésticos se referían a disputas resueltas en el tribunal de familia y no a crímenes procesados por la policía, exponiendo su ignorancia frente a su hija y su nieto. Al escuchar cómo su madre intentaba argumentar citando vagas noticias sobre fraudes y cuestiones de dinero como asuntos criminales, quedó dolorosamente claro que no entendía el sistema legal que intentaba utilizar como arma, pero aún así continuó hablando con la misma confianza mal ubicada que le había permitido intimidar a su familia durante años. Mi excuñada describió la silenciosa indignación de su hijo al escuchar a su abuela justificar sus acciones alegando que se había ganado el apoyo de por vida gracias a sus sacrificios al criar a sus hijos, una afirmación que sonaba vacía en una casa donde incluso su nieto estaba siendo privado de necesidades básicas mientras ella se aferraba a cada yen que entraba en su cuenta bancaria. Se hizo evidente que el abogado, probablemente convocado a regañadientes por alguna lejana obligación familiar, se sentía cada vez más incómodo a medida que ella se negaba a aceptar sus explicaciones, exigiendo repetidamente saber por qué su ex yerno no podía ser obligado a reanudar los pagos por la fuerza legal. Ella lo acusó de ponerse de mi lado simplemente por exponer los hechos, insistiendo en que cualquier sistema que permitiera a un hombre alejarse de sus responsabilidades familiares estaba roto e injusto, mientras convenientemente ignoraba los años en que ya la había mantenido sin quejarme. La injusticia de escuchar que seguía menospreciando a todos a su alrededor, incluso a un profesional del derecho, mientras su hogar se desmoronaba por su avaricia, me hizo darme cuenta de lo profundamente que se sentía con derecho sobre el trabajo de los demás, y entendí que nada menos que el aislamiento total la haría reflexionar sobre su comportamiento. Mi excuñada me contó que su madre intentó desestimar las declaraciones del abogado llamándolas opiniones y no hechos, demostrando aún más que no estaba dispuesta a aceptar ninguna realidad en la que ya no pudiera explotar a quienes la rodeaban. La parte más impactante llegó cuando su madre declaró sin vergüenza que era natural que los jóvenes sacrificaran su tiempo, dinero y sueños para mantener a los mayores porque así funcionaban las familias, revelando la creencia central que había justificado años de recibir sin dar y de exigir sin gratitud.
Fue en ese momento cuando mi excuñada decidió que la presencia de su madre en la casa ya no era sostenible porque el daño que causaba iba mucho más allá de lo económico y afectaba el bienestar emocional de todos los que vivían bajo su techo. Mi excuñada describió cómo su hijo, que había estado escuchando en silencio desde el pasillo, finalmente entró en la habitación con su libro de educación cívica de secundaria fuertemente apretado en la mano porque había llegado a su límite después de años de ver a su abuela explotar a todos en la familia mientras predicaba sobre el respeto y el deber, que ella misma nunca se había ganado. Colocó el libro sobre la mesa frente a ella y comenzó a pasar las páginas sobre derecho civil y penal mientras explicaba con voz firme que ella se había equivocado al amenazar con acciones legales bajo la premisa de arresto, ya que incluso las lecciones cívicas más básicas enseñaban que las disputas financieras familiares no podían resultar en intervención policial. Le dijo claramente que sus exigencias de quedarse con todo su salario eran injustas y abusivas porque él seguía siendo un estudiante que intentaba prepararse para su futuro, y le recordó que ya había presionado durante años a su madre y a su tío sin aportar nada propio salvo quejas y críticas. Mi excuñada dijo que el rostro de su madre pasó de la sorpresa a la ira al darse cuenta de que su propio nieto desafiaba su autoridad, pero en vez de mostrar remordimiento, redobló la apuesta y lo acusó de ser un ingrato por todo lo que ella había sacrificado para criar a la familia. Ella intentó afirmar que todos los jóvenes debían lealtad incondicional y apoyo financiero a sus mayores, pero su nieto le respondió que el respeto debía ser mutuo y que era incorrecto que una persona mayor exigiera sacrificios sin nunca expresar gratitud ni considerar el bienestar de la siguiente generación. Era profundamente injusto que un muchacho apenas mayor de edad se viera obligado a defender su derecho a conservar parte de su propio salario mientras vivía en una casa que debería haber sido su refugio seguro. Mi excuñada relató cómo las palabras calmadas pero firmes de su hijo silenciaron la sala. Incluso el abogado apartó la mirada incómodo porque la verdad era innegable. Su madre había tratado cada acto de bondad de su familia como si fuera un derecho adquirido y nunca había considerado cuánto dolor y agotamiento había causado su constante exigencia. Su hijo declaró que renunciaría a su trabajo de medio tiempo de inmediato porque se negaba a trabajar solo para financiar un estilo de vida que lo dejaba hambriento y exhausto mientras su abuela disfrutaba de los frutos del esfuerzo ajeno. Ella intentó argumentar que sin sus aportes el hogar colapsaría, pero su hija le dijo sin rodeos que también había decidido dejar de brindarle cualquier apoyo financiero y que debía buscar sus propios medios de subsistencia en vez de drenar a su familia como un parásito. La decisión era definitiva porque años de sufrimiento silencioso finalmente dieron paso a la rebeldía colectiva, y por primera vez en décadas, mi ex-suegra enfrentó la realidad de que nadie en su familia estaba dispuesto a sostenerla más. Mi excuñada me contó que ver a su hijo defenderse con tanta convicción la llenó de orgullo y tristeza a la vez, porque nunca debió ser responsabilidad del desafiar la conducta tóxica de una mayor, pero su valentía se convirtió en el catalizador para terminar un ciclo de explotación que había durado generaciones. Entonces comprendí que en el momento en que su nieto habló, el poder que ella ejercía sobre el hogar se rompió por completo porque incluso la voz más joven de la familia rechazó sus manipulaciones. Mi excuñada dejó claro a su madre que a partir de ese momento cesaría toda ayuda económica de parte de ella y su hijo porque años de permitirle ese comportamiento habían creado un ambiente tóxico donde la gratitud había sido reemplazada por la exigencia, y la bondad se había distorsionado en una expectativa de sacrificio interminable. Le explicó a su madre que la casa, comprada años atrás con sus ahorros del extranjero, nunca estuvo destinada a ser residencia permanente de alguien que no aportaba nada pero lo exigía todo, y le anunció que tendría que desocuparla en 30 días para que su familia pudiera recuperar su hogar y reconstruir sus vidas sin la carga constante de complacer exigencias irrazonables. Su madre explotó indignada, acusando a su hija de traicionar los valores familiares, de traicionar la tradición japonesa de respeto a los mayores y de abandonarla en su vejez a pesar de todos los años que decía haber criado sola a sus hijos, aunque la ironía de sus acusaciones era asombrosa porque llevaba décadas usando esas mismas tradiciones como armas para evitar asumir la responsabilidad de sus propios fracasos. Era profundamente injusto que esperara que su hija sacrificara su matrimonio, sus finanzas e incluso la educación de su nieto para seguir financiando un estilo de vida que solo devolvía críticas y resentimiento. Intentó argumentar que sin su presencia el hogar caería en el caos porque se había convencido de que cocinar algunas comidas y dar consejos no solicitados equivalía a aportes indispensables, pero su hija le recordó que el nieto a quien había explotado durante años era perfectamente capaz de cuidarse solo y que su asignación en el extranjero estaba por terminar,
Así que ella y su esposo regresarían para administrar su propio hogar sin interferencias. La respuesta de su madre fue amenazar con buscar ayuda de la ex esposa y su nuevo novio porque se negaba a solicitar asistencia gubernamental por orgullo, pero incluso en su desafío era evidente que estaba entrando en pánico porque la base de su comodidad se había destruido en una sola conversación. Era una amarga verdad que había quemado todos los puentes familiares al tratarlos como billeteras andantes en vez de personas con sus propias vidas y sueños. Mi excuñada me contó cómo había ensayado su decisión durante semanas antes de finalmente decir las palabras en voz alta, porque sabía que su madre nunca cambiaría mientras al menos una persona siguiera alimentando su sentido de derecho. Dijo que no sintió culpa al mantenerse firme porque los años de desgaste económico y manipulación emocional casi le costaron el futuro a su hijo y la estabilidad a su propia familia. Era un momento de ajuste de cuentas largamente esperado, y ver a su madre darse cuenta de que esta vez nadie vendría a rescatarla fue tan desgarrador como liberador. El abogado, aún sentado en silencio en la esquina, confirmó que su madre no tenía derecho legal a permanecer en la casa sin permiso escrito y sugirió que comenzara a planificar cuidadosamente sus próximos pasos porque, si se negaba a irse voluntariamente, seguiría un proceso de desalojo. Sus palabras cayeron como el último clavo en el ataúd de su autoridad imaginada, y por primera vez, mi ex-suegra enfrentó la posibilidad de quedarse completamente sola, sin nadie más a quien explotar. Semanas después de verse obligada a dejar la casa que había ocupado durante años sin contribuir ni un solo yen a su mantenimiento ni a su propia supervivencia, mi ex-suegra envió un correo electrónico lastimoso a mi excuñada, describiendo la miseria de su nueva situación de vida en el apartamento de un familiar, donde afirmaba ser tratada como una huésped indeseada y despojada del respeto que antes exigía de todos a su alrededor. Escribió que su pensión estaba siendo prácticamente absorbida por su hija y el novio de ésta, dejándola con apenas lo suficiente para comprar comida, y lamentaba que el aire en el pequeño apartamento estaba cargado de humo de cigarro que agravaba sus pulmones débiles y la hacía toser durante la noche mientras ellos dormían cómodamente en la única cama. Se quejaba de que había sido relegada a dormir sobre una toalla fina en el suelo frío y duro porque no le proporcionaron ropa de cama extra, y describía cómo cada movimiento durante la noche le provocaba dolores agudos en la espalda, sin que hubiera una oferta de consuelo o consideración por parte de las personas de quienes ahora dependía. Era una ironía brutal que la mujer que durante años justificó su explotación de los miembros de la familia como la forma en que deben funcionar las familias estuviera experimentando en carne propia lo que se siente ser vista como una carga inconveniente. Sus palabras apestaban a desesperación mientras suplicaba que le permitieran volver a la casa de la que la habían ordenado salir, prometiendo que sería menos exigente y más servicial si le daban otra oportunidad, pero incluso en su súplica persistía ese mismo matiz de derecho, como si creyera que el perdón era inevitable y el apoyo de su familia era su derecho de nacimiento. Insistía en que nunca había tenido la intención de dañar a nadie, afirmando que solo quería vivir en paz en sus últimos años, pero ignoraba por completo que su paz se había construido sobre el sacrificio y sufrimiento de sus hijos y nieto. Era indignante leer cómo se presentaba como víctima de generaciones más jóvenes y desalmadas, mientras se negaba a reconocer los años en que tomó dinero de su nieto, sus hijas e incluso de mí, sin remordimiento, y ahora esperaba simpatía por el mismo tipo de trato que ella había infligido a otros. Mi excuñada me dijo que no sentía ninguna inclinación a responder porque la petición de regresar llegó demasiado tarde y la confianza que alguna vez existió había sido irremediablemente rota por décadas de manipulación y avaricia. La amarga verdad era que mi suegra nunca se preparó para ser independiente en su vejez porque siempre asumió que su familia se sacrificaría sin fin para mantenerla, y ahora, enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones, se encontraba impotente y sola en un hogar que la veía como nada más que una fuente de dinero extra. Su caída del control no solo era una justicia poética, sino una llamada de atención necesaria para una mujer que había pasado toda su vida creyendo que podía tomar sin dar y exigir sin gratitud. Era una dura realidad que su desesperación no provenía de un arrepentimiento genuino, sino de la pérdida de la vida cómoda que otros habían construido para ella mientras ella no aportaba nada, y ahora, mientras yacía en un suelo frío tosiendo durante la noche, no le quedaba nadie a quien culpar más que a sí misma. En los meses siguientes, mi excuñada me informó que la situación de su madre solo había empeorado porque los familiares a quienes acudió en busca de ayuda pronto se cansaron de sus constantes quejas y exigencias,
y finalmente la obligaron a solicitar asistencia social a pesar de sus anteriores declaraciones de que depender del apoyo del gobierno estaba por debajo de su dignidad. Describió cómo su madre enviaba mensajes esporádicos llenos de amargas acusaciones contra sus hijos por haberla abandonado, como si los años de sacrificio financiero y la tensión emocional que soportaron nunca hubieran ocurrido, y escribió que su madre ahora afirmaba estar rodeada de personas que solo se preocupaban por sí mismas mientras ella sufría en silencio. Era profundamente injusto que, incluso después de perder la vida cómoda que disfrutó durante décadas a expensas de su familia, todavía se negara a reflexionar sobre sus acciones, y en cambio, se aferrara a la narrativa de que era una víctima de hijos ingratos que habían traicionado su deber cultural de cuidar a sus mayores. Pasó años enseñando a sus hijos y nieto que la lealtad significaba sacrificar sus propios sueños y bienestar para mantenerla, pero ahora que los roles se invirtieron, se encontraba incapaz y sin voluntad de soportar las mismas dificultades que tan casualmente impuso a otros. Mi excuñada explicó cómo su hijo, ahora libre de la carga financiera que había recaído sobre sus hombros desde la secundaria, prosperaba en sus estudios y actividades extracurriculares, y dijo que sentía como si se hubiera levantado un peso de todo su hogar desde la partida de su madre. Admitió que la culpa que antes sentía por siquiera considerar cortar el apoyo había desaparecido porque finalmente entendió que ayudar a alguien que se niega a ayudarse a sí mismo no es bondad, sino autodestrucción. La realidad de que la caída de mi suegra fue provocada enteramente por su propia avaricia y arrogancia me dejó claro que mi negativa a reanudar el apoyo no era un acto de crueldad, sino un límite necesario que dio a los demás la fuerza para recuperar sus vidas. Fue impactante darme cuenta de lo fácilmente que el sentido de derecho de una sola persona puede envenenar a varias generaciones si no se controla, y me prometí a mí mismo que nunca más permitiría que nadie confundiera mi generosidad con debilidad. Al final, la venganza perfecta no fue venganza en absoluto, sino libertad, porque me había liberado del ciclo de obligación que me había atrapado durante años y observé cómo sus otras víctimas hicieron lo mismo, dejándola sola con las consecuencias de una vida dedicada a tomar más de lo que jamás dio. Su historia sirvió como un recordatorio brutal de que la familia no se define por la sangre o la tradición, sino por el respeto y la gratitud mutuos, y sin esos valores, incluso los lazos más fuertes eventualmente se rompen bajo el peso de la explotación. He llegado a comprender que alejarse de las personas que explotan tu bondad no es egoísmo, sino supervivencia, porque años permitiendo que otros drenen tu tiempo, dinero y energía solo les enseña a esperar más mientras no dan nada a cambio. Fue profundamente injusto que pasara tantos años creyendo que los lazos familiares requerían sacrificios interminables, mientras que la persona que se beneficiaba de ese sacrificio nunca consideró el daño que causaba a las personas que silenciosamente financiaban su comodidad. Ahora me doy cuenta de que decir no fue el primer paso para romper un ciclo tóxico que había atrapado a toda una familia bajo el peso del derecho desmedido de una sola mujer. Todavía me sorprende recordar cómo mi suegra acusó a todos de traición después de haber pasado décadas enseñando a sus hijos y nieto a aceptar el abuso financiero como un deber familiar, y sin embargo, cuando su propia vida se volvió difícil, culpó a otros por su sufrimiento en lugar de reflexionar sobre su papel en alejar a las mismas personas que alguna vez la apoyaron. La amarga verdad es que algunas personas nunca verán sus propios errores porque admitirlos significaría aceptar que toda su vida se construyó quitando a los demás sin devolver nada. Ver florecer a mi excuñada y su hijo en ausencia de las exigencias de su madre me confirmó que alejar a las personas tóxicas no solo se trata de protegerte a ti mismo, sino también de permitir que otros sanen y reconstruyan sus vidas sin miedo a una nueva explotación. La libertad que surge de establecer límites no es instantánea ni fácil, pero vale cada momento difícil porque recupera años de potencial perdido y devuelve la dignidad a quienes alguna vez creyeron que no tenían más opción que soportar. Al final, aprendí que la familia se gana a través del amor, la gratitud y el respeto mutuo, y sin esos valores, incluso los lazos de sangre más cercanos se desmoronan bajo el peso del egoísmo y la traición.